la cantidad de mensajes que nos llegan de familiares, de mi tío, mi hermano, mi esposo, ¿no? Ya tiene síntomas, 3 días con fiebre 39, no es atendido, no se condice con lo que nos grafica el ministro de Justicia. Ojalá, entiendo que también puede variar la realidad en 5 minutos, ojalá esto pueda cambiar y podamos finalmente ser una sociedad que defiende la vida por sobre todas las cosas. En ese sentido, Mabel, está en línea el doctor César Nakazaki, porque su patrocinado, el señor Edwin Oviedo, presenta síntomas de coronavirus y han pasado muchas horas y no es trasladado a donde debería. Tenemos entendido que está dentro del penal de Pixi, donde sí nos confirmó el ministro de Justicia, habían revueltas, amotinamientos y las cosas no estaban muy organizadas. Doctor Nakazaki, buenos días. Gracias por atender la llamada. Buenos días, Mabel, Mauricio. Efectivamente, lamentablemente en nuestra querida tierra, Mauricio, el penal de Pixi desde hace varias semanas ya había venido anunciando con motines y motines, reclamos y reclamos. Este es el segundo o el tercero. Ahora tengo entendido que todo el penal se ha motinado reclamando que haya la prueba para todos. Recordemos en este momento que Lambayeque es el primero en letalidad, porque si comparamos número de contagiados con número de muertos, el porcentaje mayor es lamentablemente Lambayeque. Entonces hay una gran urgencia de tomar medidas, de verificar en el penal de Pixi quiénes tienen contagio, y lamentablemente la información nos dice la poca información que podemos tener, porque los médicos renuncian cada 5 minutos en Pixi. La pequeña información que tenemos es que Edwin Oviedo sufre un cuadro clínico respiratorio que no sabemos si termina siendo, Dios no quiera, el contagio del coronavirus. Él es hipertenso y obeso, entonces está dentro de la población altamente vulnerable al contagio. Doctor Nakazaki, ¿por qué dice que no hay comunicación? Nadie dice que se cambia cada 5 minutos un médico. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles son los síntomas que tiene y cómo han logrado comunicación con el señor Oviedo? La comunicación es oficiosa a través de un agente INPE generoso que nos pueda transmitir algo. Estamos insistiendo con el apoyo de la Defensoría del Pueblo en ingresar un médico que lo examine, por lo menos si no se logra, porque aún no se restablece el orden en el penal de Pixi. Los presos han hecho una cuestión de Estado, o les hacen la prueba a todos o no ceden. Entonces hay un problema muy fuerte ahorita en Lambayeque, y lamentablemente la Corte de Lambayeque hasta el día de hoy cero, no escarcela a nadie de Pixi por la pandemia del coronavirus, a diferencia de Lima, que ya empezó a reaccionar y ya empezó a escarcelar. Sí, bueno, es otra de las consecuencias del centralismo, ¿no? Que ojalá después de la pandemia podamos corregir progresivamente, porque las autoridades regionales también tienen las herramientas para resolver esto sin que desde Lima tendrían que llamar la atención o atender el tema. Pero volviendo a Pixi, al igual que todos los penales del país, sin excepción, lo que grafican es que el hacinamiento es de tal magnitud allí que no hay forma de aislar a nadie. O sea, en el caso de su patrocinado, que presenta síntomas de COVID-19 y que todavía no le han hecho la prueba, ¿no? Es tan crónico el hacinamiento que no hay posibilidad de hacinamiento, que todos finalmente están desordenados en los patios, han levantado las rejas, es lo que mandan WhatsApps internos, sin entrar en alarmismos ni sensacionalismos, pero que se desbordó ya la situación y que no hay quien la pueda ordenar ni controlar. Mauricio, desde el 2017 el sistema penitenciario en el Perú está declarado en emergencia por 2 razones: hacinamiento y ausencia de atención médica. Desde el 2017, con prórroga de la emergencia hasta el 2021, sin coronavirus. En este momento, cualquier contagiado en el penal de Pixi ni siquiera va a tener lugar donde ser atendido, porque también el sistema de salud en Lambayeque ha colapsado. Tiene que haber una solución inmediata. Ahora, los penales de todo el mundo colapsaron a raíz del coronavirus. O sea, hemos aprendido de experiencias ajenas y aquí hemos reaccionado tardíamente, pero hay que hacer las enmiendas del caso y salvar vidas. ¿Qué posibilidades tiene un interno como su patrocinado de ser trasladado a donde debería, a un hospital? Es evidente que tiene sobrepeso y que es hipertenso. Para eso no hay que someterlo a ninguna prueba porque son antecedentes clínicos, ¿no? Ayer
la Sala Nacional, que es la corte más importante del país, ha establecido: si hay pandemia de coronavirus, que es indiscutible, si hay emergencia sanitaria, que es indiscutible, si hay hacinamiento en los penales, que es indiscutible, y si sufre la enfermedad que está establecida por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, que es de alto riesgo para el coronavirus, sale y se cambia la prisión preventiva por detención domiciliaria. 3 casos han salido ayer de la Corte de Lima. La Corte de Lambayeque tiene que empezar a funcionar. Sus juzgados de emergencia hasta el día de hoy no hacen absolutamente nada. No han liberado a nadie. Sí, doctor Nakazaki, llama la atención la situación del penal de Pixi porque hace poco estuvimos con el ministro de Justicia, le preguntamos, Mauricio, sobre lo que estaba sucediendo y él dijo que estaba la situación controlada. Sin embargo, usted nos está describiendo un penal en donde no hay orden y que prácticamente está tomado por los internos. ¿Eso es correcto? Es correcto. Yo creo que la institución ahorita que tiene la información más fidedigna en la cual debemos guiarnos sobre cuál es la realidad de los penales es la Defensoría del Pueblo. Hace unas semanas sacó un informe contundente y demoledor. Los penales son focos de alto contagio de coronavirus y hay que empezar a excarcelar ya. Yo ayer decía un plan el Poder Judicial tiene un mecanismo, Mabel, Mauricio, de 24 por 24, 24 horas un juez, trabajando, juez, para encarcelar. Yo digo, ¿por qué en la pandemia y en la emergencia sanitaria ese 24 por 24 para encarcelar no lo convertimos en un 24 por 24 para excarcelar a la población vulnerable de los penales? Y la de prisión preventiva, ¿no? Porque finalmente sería un desahogo para quienes están sentenciados y no les queda más remedio que permanecer adentro, ¿no? Pero lo de la prisión preventiva, Mabel, el propio ministro, se mostró a favor y pedía también, en ese sentido, en concordancia con usted, que el Poder Judicial reaccione en este contexto. Hablábamos de 36.000 peruanos que están con prisión preventiva y que podrían pasar a ser arresto domiciliario. Ojalá no sigamos perdiendo vidas en ninguno de los penales del país y valga la reflexión de este interno que tiene obesidad mórbida, hipertensión y síntomas de COVID y obviamente no tiene acceso a la prueba, pero la vida es la vida y tenemos todas las herramientas para salvarla. ¿Cómo? Trasladándolo a una clínica. Me parece que no hay mucho más que discutir, ¿no? Definitivamente. Y en el caso que tú bien señalas, lamentablemente el penal de Pixi es tengo acá el dato oficial de el INPE. El penal de Chiclayo tiene una capacidad de albergue de 1.143 personas. Su población actual es 4.707. Tiene una sobrepoblación de 3.564 internos, 312% de hacinamiento hay en la cárcel de nuestra tierra. Doctor, yo no tengo ninguna pregunta más, no sé si Mabel tiene, el tiempo nos ha ganado. Dale, solo Mabel. para cerrar, porque la información es muy, la dan a cuentagotas. ¿Usted tiene conocimiento, doctor Nakazaki, si en el penal de Pixi han habido muertos por COVID-19? Esa es la gran pregunta que no responde hasta ahora el ministro, ¿no? Lo que sabemos es que hay contagiados, pero también sabemos que personas que están fuera del sistema de salud, el mismo ministro ha dicho que no se diagnostican como muertes COVID, ¿no? Sí, bueno, hasta hace 3 días la cifra era de 645 internos infectados, según las pruebas que se han realizado, y 30 personas fallecidas. Pero sí, necesitaríamos mayor información porque día a día esta cambia y por supuesto que hay preocupación de los familiares de los internos. Doctor Nakazaki, creo que eso sería también todo por mi parte, Mauricio, y esperar a ver qué cosas hacen las autoridades y cómo se manifiesta también el Poder Judicial y el Ministerio Público, que deben tener protagonismo en esta situación. Mabel, dado que estamos hablando del penal de Pixi y el doctor Nakazaki ha hecho alusión al departamento de Lambayeque, yo quiero recordar las dramáticas declaraciones del doctor Cruz, donde se quebró y imploró que manden médicos, porque tenía 60 camas habilitadas con oxígeno y con toda la implementaria para salvar vidas y le faltaban médicos. Este
dramático llamado, ojalá ya haya sido atendido. Nosotros le vamos a hacer seguimiento y queremos saber si se resolvió o no, porque no ameritaba que se demore más horas este pedido, ¿no? Se trataba también de salvar vidas, así es que nos hemos encargado en este primer bloque del penal de Pixi y recordar, nunca lo vamos a olvidar, Mabel, a mí me marcó ese llamado del doctor Cruz y ojalá se solucione, porque quedándonos en la indignación, ¿no? Y quedándonos en el dolor que él sintió, no resolvemos nada, hay que mandarle lo que está pidiendo, que es lo justo, ¿no? Así es, Mauricio. Son las 10:20. Le agradecemos al doctor Nakazaki nuevamente. Hacemos la pausa y regresamos con más porque recién empezamos aquí en Encendidos. Volvemos.